Bien, iniciamos en este segundo video. En el video anterior habíamos trabajado este ejercicio donde nos daban las calificaciones finales de 30 estudiantes de una asignatura para nosotros estudiar esos datos y resumirlo y hacer un informe. Entonces, nos vamos a concentrar en la parte del análisis. En esa parte del análisis de los datos para establecer cuáles son sus centros y cuál es su dispersión, pues ya estuvimos trabajando en el video número 1 de este tema y hicimos los grupos que no lo teníamos, agrupamos de 5 en 5 y establecimos cuántas respuestas correspondían a cada intervalo o clase, así se llaman los grupos, intervalos o clases. Los datos, estos datos que están acá, se agruparon en intervalos o clases de 5 en 5, desde el menor que es 60, de 5 en 5. Entonces, ¿cuántas respuestas estaban dentro de este rango de datos? Desde 60 hasta 65, sin contar el último valor. Ahí encontramos esa cantidad. Y luego procedimos a completar la tabla, a completar el análisis. Esta X es el valor que representa cada grupo. Se llama marca de clase. Y se obtiene sumando los valores y dividiéndolo entre 2. Después del primero, no tiene que seguir sumando y dividiendo entre 2, sino que si usted sabe que lo está agrupando de 5 en 5, pues usted suma 5 al primero. Si usted sabe que está agrupando de 10 en 10, pues usted suma 10 de ahí en adelante. Y luego entonces aquí le indica lo que tiene que hacer. Dice que multiplique la frecuencia, miren la frecuencia aquí, por la marca de clase. Miren la marca de clase, ahí va a multiplicar este valor por ese valor en cada uno de las líneas. 0 por 67, 3 por 72. Ahí le dice lo que tiene que hacer. Aquí me dice que acumule la frecuencia. Pues voy a ir acumulando la frecuencia. En la primera línea solamente tengo acumulado 2, pero en la segunda línea sigo con 2, porque tenía 2, pero no me entró nada. Pero en la tercera línea sí, tenía 2, pero me entraron 3, acumulo 5. En la cuarta línea también, tenía 5 y entraron 8, entonces acumulo 13. Con esa parte ahí, ya aquí tenemos el acumulado. Entonces podemos hallar la media aritmética. Y vimos que la media aritmética la encontramos dividiendo el total de los datos representado por la marca de clase entre la cantidad de elementos. Y calculamos todos los valores de dispersión. Teníamos el rango, que era el valor máximo 90 menos el valor mínimo 60, nos daba 30. Calculamos desviación media, habiendo calculado las desviaciones. Lo único que nos faltaban era la mediana y la moda de los datos centrales. Pues vamos a ver ahora cómo se hace la mediana y la moda, que ahí fue que paramos para dar inicio al segundo video, porque quería mostrarle estas fórmulas. Miren la fórmula de la mediana. Dice que la mediana va a ser igual a sumarle al límite inferior de la clase mediana. Así que deberé identificar cuál es la clase mediana, porque tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases medianas. ¿Cuál es? Para poder entonces identificar su límite inferior. Tiene límite inferior, límite superior. Yo quiero límite inferior, pero de la clase mediana. Tengo que identificar cuál es. Y entonces a ese límite inferior de la clase mediana yo voy a sumarle el resultado de una división. En el numerador de esa división yo voy a tener la mitad de los datos. La mitad de 30, 15. Vamos a ir colocando. Déjenme mostrarle esto para que usted vea la interpretación de la fórmula. Esto. Miren la interpretación de la fórmula. Límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la clase mediana. Y en
la fracción, tengo en el numerador, n es el número de datos del estudio, que es igual a la sumatoria de las frecuencias. Pues ese dato dividido en 2. F mayúscula, que es la frecuencia acumulada, pero me dice F mayúscula menos 1. No es que le reste 1, es para indicar que es el anterior. Miren, frecuencia acumulada del intervalo anterior al que se encuentra la mediana. F minúscula es la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la clase mediana. Y CI es la amplitud del intervalo en el cual se encuentra la mediana. Eso es intervalo del grupo o clase. O sea, el tamaño de cuánto en cuánto. Así se interpreta la fórmula. Repito, la mediana se determina en base a esta fórmula. Límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la clase mediana. N significa número de los datos, pero aquí me dice solamente la mitad. Y a eso le resto la frecuencia acumulada del intervalo que está antes de donde se encuentra la clase mediana. Y entonces esa diferencia que obtenga cuando haga la resta la voy a dividir entre la frecuencia absoluta de la clase mediana, y lo que me dé esa división lo voy a multiplicar por el intervalo de clase, el tamaño que tiene el intervalo. Y el resultado de esa multiplicación se lo voy a sumar al límite inferior, y eso me va a dar la mediana. Vamos a ver eso en acción. Vamos a hallar la mediana de estos datos. Miren aquí este cuadrito, es el cuadrito de la mediana. Lo primero que tengo que interpretar la mitad de los datos. Miren, los datos son 30, la mitad de los datos son 15. Entonces, ¿cuál va a ser la clase mediana? Me ubico en la frecuencia acumulada. Y donde aparezca la primera frecuencia acumulada que contenga la mitad de los datos, que contenga 15. Aquí tengo 2, no contiene al 15, 2, 5, el 13 todavía no contiene al 15. El 16 ya contiene al 15. Entonces, esa, la primera que contiene la mitad de los datos, esa es la clase mediana. Entonces, vengo aquí y la identifico y pongo M, E. Esa es mi clase mediana, 80, 85. Vengo aquí y pongo 80, 85. Esa es mi clase mediana. ¿Cuál es el límite inferior de los dos? El 80. Límite inferior, límite superior. Pero a mí me interesa el inferior, 80. Entonces, la frecuencia acumulada, mírenla aquí, pero la que queda antes de la clase mediana, mire cuál es, 13. Recuerden que el menos 1 es para indicar que se encuentra antes. Entonces, aquí tengo la clase mediana. La clase mediana tiene acumulado 16, pero yo no quiero ese, yo quiero el que está antes, 13. Entonces pongo ese 13 aquí. La frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, 13. La frecuencia absoluta o simple de la clase mediana, miren la clase mediana, que es el intervalo de 80 a 85, y miren qué frecuencia tiene, 3. Pues ese 3 viene aquí. Esa es la frecuencia absoluta o simple de la clase mediana, 3. ¿Y cuál es el intervalo de ese grupo o clase? De cada grupo o clase, de la clase mediana, ese, el intervalo de 80 a 85, ¿cuánto hay? 5. Pues ese es mi intervalo, 5. Y una vez que tengo esos datos, lo único que tengo que hacer es aplicarlo a la fórmula. Como aquí hay varias operaciones indicadas,
La propiedad de orden operacional de las matemáticas me dice que se realizan primero las multiplicaciones y divisiones. Desde la izquierda hacia la derecha. Me encuentro con que aquí hay una suma, no puedo hacerla primero. Pero aquí hay una división y aquí hay una multiplicación. Pues puedo dividir y luego multiplicar. Pero en el divisor hay una agrupación. Todo lo que está arriba está agrupado. Y yo debo realizarlo primero para saber entre quién voy a dividir. La mitad de los datos. ¿Cuánto me da la mitad de los datos? La mitad de los datos me da 15. Entonces, vamos a ponerlo aquí mismo. Miren, le doy a igual para comenzar a escribir una operación. Digo, yo voy a dividir, yo voy a restarle a la mitad de los datos, que es 15. Yo voy a restarle la frecuencia acumulada anterior, que es 13. Y el resultado de esa resta, yo lo voy a dividir entre la frecuencia simple, que es 3. Y todo ese resultado, para expresar lo que yo lo estoy tomando todo, lo voy a encerrar de nuevo en otro paréntesis para indicar que voy a hacer la resta y lo voy a dividir, y el que me dé todo eso, entonces eso lo voy a multiplicar por el intervalo, que es 5. Eso me va a dar un producto, y ese producto es el que yo le voy a sumar al límite inferior. Todo lo que me dé ese producto. Así que eso de nuevo lo encierro entre paréntesis también, todo. Porque eso me va a dar un producto. Y ese producto yo lo voy a sumar con el límite inferior, que es 80. Eso, si usted lo hace a mano, yo creo que está más fácil para usted, si no maneja bien el Excel. Miren lo que me dio, lo mismo que yo tenía aquí antes, 83.33. Eso me da la mediana. Pero copiemos estos datos que yo tengo aquí. Perfecto. Entonces ahora vamos a pegar aquí. Ya teníamos todos estos datos. Pues yo lo único que tengo que hacer es vaciar eso en la fórmula. ¿Cuál va a ser mi mediana? Va a ser igual al límite inferior, que es 80, más, y abro un paréntesis para la fracción, la mitad de los datos, que es 15, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 13, dividido entre la frecuencia simple o absoluta, que es 3. Y el resultado de esta división lo voy a multiplicar por el intervalo de clase. Y el intervalo de clase dijimos que es de 5 en 5. Esa es el tamaño o amplitud de cada grupo. Ya ahí está completo. Todos los datos están en la fórmula. Lo único que tengo que hacer es hacer las operaciones siguiendo el orden de las matemáticas, que me dice que hay un orden. Cuando hay operaciones combinadas, hay un orden. Y que primero se realizan las divisiones y multiplicaciones, luego las sumas y restas. Así que de izquierda a derecha me encuentro con una suma que no debo hacerla primero. Aquí tengo una división que sí puede ser primero, y después una multiplicación. Pero que lo que esté agrupado se realiza primero. Y esta línea divisora
también funciona como agrupación. Lo que está arriba está agrupado en el denominador, en el dividendo, la parte de arriba de una fracción, la parte de primera de una división. Así que resto 15 menos 13. Y eso me daría 2. Entonces, esto se convertiría en 80 más 2 entre 3 multiplicado por 5. No puedo sumar antes que multiplicar y dividir, así que divido 2 entre 3. Divido 2 entre 3. Me da 0.666. Esa división me da 0. Y puedo redondear el siguiente y poner un 7. Porque siguen 6 infinitamente. Entonces redondeo y pongo un 7. Y eso entonces lo multiplico por 5. Y si multiplico eso por 5, eso me da 3.33. El resultado de multiplicar esos dos me da 3, y siguen 3, 3, 3. Así que lo redondeo. Y como el siguiente es un 3 menor que 5, no tengo que añadir 1. Se queda en 3.33. Ahora, ese resultado es el que se le suma a 80. Entonces, en total eso va a dar 83.33. Y esa es mi mediana, 83.33. Mírelo ahí, 83.33. Ahora veamos la moda. Mire la fórmula de la moda. Vamos a verla aquí. Mire, la moda. Tengo el límite inferior, pero ahora es del intervalo en el cual se encuentra la moda. Así que tengo que identificar primero ese intervalo para poder entonces identificar su límite inferior. Perdón. Y a eso le voy a sumar el resultado de una fracción, de una división, que va a tener, en el numerador, va a tener a FI, que es la frecuencia absoluta o simple del intervalo modal, donde se encuentra la moda, menos FI menos 1. Este menos 1 que está aquí en FI menos 1 me dice que es la frecuencia absoluta o simple del intervalo anterior donde se encuentra la clase modal. Y FI más 1 es el intervalo que está después del intervalo donde se encuentra la clase modal. Y ya ustedes saben que CI es el tamaño del intervalo. Volvemos acá. Entonces, primero identificamos la clase modal. ¿Y cuál es la clase modal? Como moda es la mayor frecuencia, identificamos aquí las frecuencias. ¿Cuál es la mayor? Tengo 2, 3, 8, 3, 14. Si no estuviera este 14, el 8 sería el mayor. Pero hay un 14 aquí. Entonces, ese es el mayor. Si no estuviera ni el 14 ni el 8, entonces tendríamos dos modas.
porque hay dos que tienen 3. Sería entonces la clase de 70 a 75 y la clase de 80 a 85. Ambas clases serían clases modales, porque iban a tener la mayor frecuencia y iban a estar empatadas en 3 y 3. Pero ese no es el caso. Tenemos uno que tiene la más grande frecuencia, la mayor frecuencia, que es la clase de 85 a 90. Entonces, esa es mi clase modal. La identifico para saber que esa es mi clase modal. Y a partir de ahí puedo comenzar a trabajar. Para que no se me vaya a confundir los datos con la clase mediana, yo hago esto. Y le pongo un color diferente. Entonces comenzamos a poner los datos que nos piden. Clase modal, 85 a 90. Ese es el intervalo o clase modal. El grupo de datos que va de 85 a 90. Frecuencia de la clase modal, 14. Frecuencia anterior, 3. Frecuencia posterior, no hay, porque esa es la última y después de ahí no hay más nada. 0. Diferencia número 1 o delta 1, la diferencia entre la frecuencia modal con la anterior o con la posterior. La 1 es la frecuencia con la anterior. Entonces, 14 menos 3. Y 14 a 14 le quito 3, me quedan 11. Y la diferencia entre la frecuencia con la posterior es 0. Entonces 14 menos 0 se queda en 14. El intervalo, sabemos que los datos están organizados en intervalos de 5 en 5. Y el límite inferior de la clase modal sabemos que es el 85. Pues ya con esos datos solamente tengo que sustituirlo en la fórmula. Yo aquí tenía la fórmula escrita. Me dio 87, pero vamos a hacerlo manual para que usted vea que sí, que eso es lo que da. Así que copiamos ese dato y lo pegamos acá. Y ahora solamente tenemos que ir colocando los datos que se nos piden para la moda. Me dice que primero coloque el límite inferior. Límite inferior, 85. Le sumo una fracción. Abro un paréntesis. Perdón. Porque antes de sumar voy a multiplicar. Y entonces arriba coloco una diferencia. La frecuencia modal menos la anterior. Y la frecuencia modal es 14. Menos la anterior. O sea, esto es delta 1. Esto que está aquí es delta 1 o diferencia 1, que ya yo lo tengo aquí, que es 11. Y ciertamente 14 menos 3 da 11. Así que lo voy a poner directamente. Y debajo tengo, miren que ese que está aquí es la misma que está arriba, ese es delta 1. Eso es 11. Y se está sumando con frecuencia
modal menos la que le sigue. Y me dice que la frecuencia modal es 14 y la que le sigue es 0. Entonces, esa segunda diferencia es 14 menos 0, que da 14. Esa es la diferencia 2 o delta 2. Así que debajo, como divisor, yo tengo una suma de la diferencia 1 más la diferencia 2. Y 14 más 11 me da 25. Y eso lo voy a multiplicar por el tamaño del intervalo, que es 5. El intervalo de clase, que es 5. Primero divido. Así que dividiré 11 entre 25. Eso da 0.44. Y eso lo multiplico por 5. Y eso da 2.2. Esta multiplicación dio 2.2. Y esa multiplicación es la que se le va a sumar a 85. Así que entonces el resultado final me da 87.2. Miren que ya lo tenían porque yo tenía la fórmula ahí. Y ahí terminamos. Ya los dos que nos faltaban, la mediana y la moda. Ahora, en el examen, yo no le voy a dar a ustedes la serie de los datos para que ustedes tengan que acompañarlo y después entonces hacer el análisis. Ya yo le voy a dar los datos organizados y usted solamente va a tener que hacer el análisis. Será un ejemplo como este. Un ejemplo como ese. Aquí se encuestaron 25 empleados en relación con su salario y encontramos que hay 2 empleados que ganan un salario que está en un intervalo de 8.000 a 14.000. 8 empleados que ganan un salario que está en un intervalo de 14.000 a 20.000. 3 empleados que ganan un salario que está en un intervalo de 20.000 a 26.000. Y 2 empleados que ganan un salario que está entre 26.000 y 32.000. En total fueron encuestados 25 empleados. Pues ahora yo solamente tengo que completar la tabla que me permite hacer el análisis para poder determinar el análisis. Esos datos que están aquí hay que modificarlo, pero lo vamos a ir modificando a la medida que lo hagamos. Lo primero que voy a hacer es encontrar mi marca de clase. Sabemos que la marca de clase se dividen, se suman esos datos y se dividen entre 2. Le digo que me sume esta celda con esta celda. Eso lo encierro en paréntesis para indicar que el resultado de esa suma ahora yo lo voy a dividir entre 2. Y me da directamente la suma dividida entre 2. De 8 a 14 hay una diferencia de 6. De 14 a 20 hay una diferencia de 6. De 20 a 26 hay una diferencia de 6. O sea que lo estamos organizando 6 en 6. Pues a 11 yo le sumo 6 y me va a dar 17. 17 más 6 son 23. 23 más 6 serían 29. Incluso si usted suma 26 más 32, le da 58. Y la mitad de 58, 29. Luego esto le dice lo que tiene que hacer. Multiplicar donde está la F por donde está la X. Y lo puede hacer con una fórmula de Excel igual a la frecuencia por la marca de clase. Y le doy a Enter. Y ahí lo tengo. Déjame ponerlo aquí también centrado.
y copio esa fórmula, la pego en todas las demás, y ya está. Aquí tengo que totalizar para poder hallar la media aritmética. Entonces le digo a Excel que le doy primero a igual y busco la fórmula de autosuma y le digo que me agregue la fórmula de autosuma y que me sume desde la primera casilla hasta la número 4. Mire, ya me dio un total. Como yo tenía ya la fórmula dentro, pero tiene un error aquí porque yo había dividido antes por 30. Entonces corrijo, porque no es entre 30, es ahora entre este total de aquí. Ahora sí, me dio correcto. Porque es el total de datos entre el número total de datos. 395 entre 25. Así que ya tengo mi media aritmética. Voy a dejar la mediana y la moda para el final. Tenemos que corregir esos datos, que se van a corregir automáticamente cuando yo ponga aquí. Eso es. Vamos a seguir trabajando con la medida de desviación. El rango. Sabemos que el rango es el dato mayor menos el dato menor. Vamos a hacerlo de nuevo. Miren, le doy a igual para iniciar una operación o a más. Y le digo, este dato que es el mayor, réstale el dato menor, que es donde comienza, que es en 8. Y mi rango es 24. Para hallar la desviación media, que es un promedio de las desviaciones expresadas en valor absoluto, necesito tener las desviaciones. Y entonces necesito establecer la desviación. La media aritmética va a estar acá. Entonces, la media aritmética va a ser la misma. Media aritmética 15.8. Como va a ser la misma, la copio y pego ese valor. Sabemos que la desviación es la desviación de un dato, es ese dato menos la media. Así que le digo aquí que me haga eso. La desviación de 11 es 11 menos la media. La desviación de 17 es 17 menos la media. Copio la fórmula y ya tengo todas las desviaciones. Pero no puedo trabajar con un número que tenga negativo que me alteraría los resultados, pues entonces lo expreso en valor absoluto. Voy a más para iniciar una operación y voy a fórmulas y busco en matemática absoluto. ¿A cuál número quiero hallar de valor absoluto? A esta que está acá. Y miren que me lo dan ya sin signo. Como es lo mismo para todo, lo copio y lo pego. Y ya tengo todas mis desviaciones. Pero aquí esa desviación no va a estar una sola vez, porque yo tengo 12 valores con esa desviación. Entonces tengo que multiplicar esa desviación por 12. ¿Qué es lo que me dice aquí? Que multiplique la frecuencia por las desviaciones. Pues hago eso. Multiplico frecuencia por desviación. Y como la fórmula va a ser igual para todo, la copio y la pego. Aquí tengo todos los productos. Y puedo tener entonces un total de esas desviaciones. Autosuma. Y me da 115.2. Con ese total de las desviaciones en valor absoluto, yo puedo hallar la desviación media. Solamente tendría que dividir 115. Yo digo que me divida 115.2 entre el número total de datos, que es 25. Me da 4.608.
Que aquí lo estaba dividiendo entre 30. Por eso dio diferente. Que recuérdense que la copiamos del ejercicio anterior y eran 30 datos. Mírenlo ahí. 4.608. La varianza, que es el promedio de las desviaciones, pero expresadas en cuadrado. Primero tengo que expresar las desviaciones en cuadrado, que es lo mismo que multiplicar la desviación por sí misma 2 veces. Esa desviación por esa misma desviación. Y como va a ser lo mismo para todo, copio y la pego. Y ya tengo mis desviaciones al cuadrado. Pero recuérdense que esta desviación al cuadrado, 23.4, no es una sola desviación, son 12, porque son tantas desviaciones como se repita esa respuesta. Así que tengo que multiplicar esas desviaciones al cuadrado por la frecuencia, que es lo que me dice aquí que haga. Así que voy a multiplicar frecuencia desviación cuadrada. Y como voy a hacer lo mismo en las demás, pego esa misma fórmula. Y ya está. Necesito entonces ahora totalizar. Ya tengo mi total. Ya puedo hallar la varianza, que es un promedio de las desviaciones expresadas al cuadrado. Y voy a dividir 792 entre 25. Pero aquí hay un caso. Cuando están al cuadrado, recuérdense que al número total de datos se le resta 1. Entonces no va a ser 25, va a ser 24. Y me da 33. Posiblemente 33 y algo, porque aquí no tengo lo... Veamos acá. Tenía la varianza, pero recuérdense que lo copiamos del ejercicio anterior y que tenía 30. Le ponemos el número de datos que corresponde, que es 25. Y ahora sí, mire, 33. La desviación estándar, recuérdese que la varianza representa la desviación estándar al cuadrado. Pues para hallar la desviación estándar solamente tenemos que hallar la raíz cuadrada. Ya ahí está calculada. La raíz cuadrada de 33, de ahí está calculada. Y entonces, para el coeficiente de variación, yo voy a dividir la desviación estándar entre la media aritmética. Eso me da la división de 5.744562 entre 15.8. Me da ese dato. Vamos ahora a actualizar la mediana y la moda. Mitad de los datos. Si tengo aquí la primera frecuencia acumulada contiene a la mitad de los que contenga a 12.5. No he hecho la frecuencia acumulada. Vamos a aprovechar y hacerla. Primera frecuencia y me entraron 8 más. Entonces, a los 12 que ya tenía, le sumo los 8 que me entraron. Y ahora tengo 20. A los 20 que tenía, le sumo 3 que me entraron. Y ahora tengo 23. Le sumo 2 que entraron. Y tengo 25. Ya acumulé todo lo que tenía que acumular. Ya ahí terminé. Ahora analicemos esto para encontrar cuál es la clase mediana. ¿Cuál es la primera frecuencia acumulada que contiene la mitad de los datos? La mitad de los datos es 12.5. La primera casi llega a contenerlo, pero no lo contiene. De 0.5 no lo, pues esa es mi clase mediana. Hasta 20. Y el límite inferior de esos dos, obviamente, es 14. La frecuencia acumulada anterior es 12. La clase mediana, su frecuencia es 8. El intervalo del grupo o clase, o sea, de cuánto en cuánto están, es de 6 en 6. Yo tenía la mitad de los datos menos la frecuencia anterior. 12.5, que es la mitad de los datos, menos
la frecuencia acumulada anterior, que es 12. Y eso iba a dividirlo entre la frecuencia simple. La frecuencia simple es 8. Que estaba ahí, que era del ejemplo anterior. Y ahí voy a colocar la frecuencia simple. Y entonces todo eso lo voy a multiplicar por el intervalo de clase, que es C. Y digo que ahí me ponga el dato que está en el intervalo de clase. Ya tengo todos los datos. Ahora le doy a Enter. Y me dice que mi mediana es 14.375. Vamos a confirmar eso. Vamos a copiar estos datos y vamos a llevarlo a la pizarra. Solamente tengo que ir vaciando los datos en la fórmula. Y yo sé que mi mediana va a ser igual al límite inferior, que es 14, más, abro paréntesis para la división, la mitad de los datos, que son 12.5, menos la frecuencia anterior, que es 12. Y 12 menos 12.5 me queda 0.5. Dividido entre la frecuencia simple, que es 8. Y multiplicado por el intervalo de clase, que es 6. Entonces, si divido 0.5 entre 8, eso me da 0.625. Y cuando lo multiplique por 6, eso me da 0.375. Y cuando yo sume 14 más 0.375, entonces eso me va a dar 14.375. Ese dato corresponde a mi mediana, 14.375. Mírenlo ahí, 14.375. Vamos ahora con la moda. La clase modal es la que tiene la mayor frecuencia. Aquí en frecuencia tengo 12, 8, 3, 2. Obviamente la mayor es 12. Pues esa es mi clase modal. Tiene desde 8 hasta 14. El límite inferior de esa clase, donde está aquí, es 8. Los intervalos van de 6 en 6, ya lo tenemos. Frecuencia de la clase modal es un 12, así que corrijo aquí. La frecuencia anterior a esa no hay nada, 0. La frecuencia posterior a esa, sí, posterior sí hay, 8. La primera diferencia, delta 1, frecuencia absoluta menos la anterior, y 12 menos 0, 12. La segunda diferencia, delta 2, frecuencia, que es 12, menos la siguiente, que es 8, y 12 menos 8, 4. Recuérdense que esta tabla de tabla modal también puede ser expresada así. Esa fórmula, que es la fórmula para hallar la moda en datos agrupados, también puede ser expresada así. Límite inferior más delta 1 dividido entre más delta 2.
que es la segunda diferencia que se calcula, y multiplicado por el intervalo de clase. También puede ser expresada así. Porque observe que aquí esa es la diferencia 1, que es la frecuencia menos la frecuencia anterior. La frecuencia simple menos la anterior a ella. Y abajo vuelve a estar delta 1, que es la frecuencia, la misma, frecuencia simple menos frecuencia anterior a ella, y sumado con delta 2, que es la otra diferencia, la de la frecuencia simple menos la frecuencia que le sigue. Y esas dos las tenemos aquí, escritas. Así que entonces cuando yo trabaje con eso, puedo expresarlo. Dice aquí que debe dar 12.5. Vamos a ver si es verdad. Vamos a copiar estos datos y vamos a analizarlo en pantalla. Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir los datos en la fórmula. Y mi moda va a ser igual al límite inferior, que es 8, más, abro paréntesis, para la división. Arriba está la primera diferencia de la frecuencia modal menos la anterior, que es delta 1, y me dice que es 12. Y debajo está la suma de delta 1 más delta 2. La suma de 12 más 4, que da 16. Y eso lo voy a multiplicar por el intervalo de cada clase, que es 6. Entonces, divido 12 entre 16, me da 0.75 esa división. Y multiplico eso por 6, que me da 4.5, que es el valor que voy a sumar con 8. 4.5 más 8 nos da 12.5. Esa es mi moda, 12.5. Y confirmado, mírenlo, 12.5. Ahí terminamos el segundo ejemplo. Ya lo demás es que ustedes traten de practicar y hacer lo mismo que hicieron con estos datos, hacerlo con otros datos. Ir paso por paso. Pues hasta aquí este segundo video.